Vamos a continuar con la parte de ideologías de esta sección. Habíamos empezado ya por valores, que era un abordaje más general, y ahora vamos a ir más concretamente a ideologías en base a dos textos, tomando el primero, el de Vallés, como base y complementando con una sección de un texto de Cingolani. O sea, de Vallés vamos a estar tomando la parte de ideologías, la sección, sobre todo dentro de la parte de ideologías, la sección llamada Las grandes ideologías contemporáneas es una sección muy breve de un par de páginas dentro del capítulo de los valores y las ideologías, que es parte del manual de Vallés, que presenta muy brevemente los rasgos generales de los principales enfoques ideológicos. Lo hace de manera muy sintética y a su vez con un perfil muy histórico. Lo que Vallés aborda ahí es fundamentalmente las características originales que cada perfil ideológico tenía, fundamentalmente en el comienzo de su desarrollo. En algún momento para alguno de los enfoques hace algún poquito de recorrido histórico, de transformación, pero el enfoque es tan breve que queda descrito en muy pocas palabras y con un perfil más bien de origen histórico de la ideología, más que de planteo en términos de evolución y qué estaría planteando el mismo perfil ideológico en la actualidad. Por eso me interesaba complementar ese texto, más que texto, esa sección de texto muy breve de Vallés respecto a eso, con una parte del texto de Cingolani de partidos y sistema de partidos, mismo texto que ya hemos trabajado para los partidos políticos como actores y que está planteado también más adelante en el temario del curso como parte de sistema de partidos. Bueno, en esa parte de sistema de partidos, uno de los abordajes que Cingolani trata es el de familias de partidos. Esas familias de partidos están planteadas en términos ideológicos. Grupos de partidos de distintos países que podrían identificarse bajo un mismo perfil ideológico general. Lo interesante de ese texto de Cingolani, al hablar de familias de partidos, es que plantea el tema directamente en la situación actual, situación fines del siglo XX, arranque del siglo XXI. Entonces, creo que ese texto funciona muy bien como complemento a lo que presenta Vallés, dado que Vallés, cuando habla de cada ideología, más bien se está refiriendo al perfil más puro original que esa ideología tenía al comienzo, no tanto a los matices y cambios que esa ideología haya tenido después y qué podría estar planteando esa ideología, qué plantearía esa ideología en el escenario contemporáneo, y ese escenario contemporáneo lo podemos captar más con el texto de Cingolani. Bueno, por eso entonces voy a estar usando uno como complemento del otro. El temario de esta parte va a ser entonces valores, está ya porque ya lo dimos, lo que tendríamos para desarrollar ahora, lo que tenemos en negrita, ideologías, yendo directamente a la caracterización de las ideologías contemporáneas, fundamentalmente en su desarrollo siglo XIX, siglo XX, y marcaba en negrita allí el conservadurismo, porque es lo que estaríamos tratando en esta primera grabación. Y ya acá voy a estar haciendo este enganche de textos refiriéndome, por un lado, al conservadurismo como enfoque clásico, que es lo que nos va a estar describiendo Vallés, y a su vez complementando eso con el texto de Cingolani, agregándole también dos familias que Cingolani trata como independientes, el de los partidos agrarios y el de los partidos demócrata cristianos. Bueno, por distintas razones, creo que esos dos enfoques, el del grupo de los agrarios y el grupo de la democracia cristiana, en términos de trayectoria histórica, pueden verse como derivados del enfoque conservador en su matriz original. ¿Tá? Así que veríamos acá las dos cosas. Para empezar, conservadurismo en su perfil histórico, para seguir versiones actuales del conservadurismo y agregando a su vez como derivados de aquel formato
y líneas de desarrollo específicos, la de los partidos agrarios y la de la democracia cristiana, estos últimos ya traídos directamente del texto de Cingolani, porque no son enfoques que trabaje Vallés en el poquito espacio que dedica a las ideologías principales. Bueno, antes que nada, definición de ideología, como ya cuando hablamos de valores habíamos pasado por la definición de valores. Definición de ideologías, conjunto compartido de conceptos y valores que pretenden describir el universo político, señalar objetivos y el modo de alcanzarlos. O sea, esto estaría significando, las ideologías buscan simplificar la complejidad y ubicar a las personas en el mapa político, referenciar a las personas, a los actores en el mapa político, fundamentalmente describiendo el universo político en general, describiendo lo que es, según esa ideología, la lógica básica del funcionamiento del sistema político, cuáles son las cosas que se confrontan de manera clave en ese sistema político, que para cada ideología van a ser diferentes y diferente el partido, el rumbo que toma dentro de esas contradicciones, dentro de esas confrontaciones o debates. Señalar objetivos, esto es, bueno, dados esos debates principales que la sociedad tiene para tratar según esa ideología, cuáles son los objetivos básicos por los que deberíamos ir, y además la ideología estaría señalando también el modo de alcanzarlos, esto es, marca los objetivos y sugiere instrumental de cómo llegar a esos objetivos de la mejor manera. Todas esas cosas estarían aportando la ideología al debate. Simplificación, un mapa de la realidad, una simplificación, un esquema de la discusión general, ubicándote en ese mapa más fácilmente respecto a cuáles son los debates principales y cuáles son las posturas que se pueden asumir. A su vez, la ideología va a asumir objetivos específicos dentro de ese mapa de debates y va a estar indicando la forma de alcanzarlas. Estas características son las que estaríamos viendo en cualquiera de las ideologías que tratemos. Habiendo pasado por esta definición general, la cuestión sería ahora ir directamente a la caracterización de las principales ideologías, empezando en esta ocasión por tratar el conservadurismo. Conservadurismo, punteando algunos ítems principales allí, los que están en negro son los que vienen de Vallés. Lo que está agregado en azul viene del texto de Cingolani, y lo que además de estar en azul está entre paréntesis recto son agregados míos. Incluso los ejemplos que están marcados al final también. Bueno, rasgos generales del conservadurismo, empezando por las referencias de Vallés, situándose en el plano histórico. Vallés arranca situando el conservadurismo en su origen al cierre del siglo XVIII en discusión con el liberalismo. Por supuesto que todo esto que vamos a ver de la discusión de las ideologías va a estar muy estrechamente relacionado con todo lo que vimos de etapas históricas del Estado, solo que cuando lo vimos en etapas históricas del Estado íbamos viendo cómo el Estado quedaba conformado por una serie de cosas, a raíz de una serie de cosas, en parte por el debate ideológico de cada época. Ahora nos vamos a estar centrando en cómo cada enfoque ideológico estaba discutiendo sobre distintas cosas, incluyendo sobre qué formato darle al Estado en cada momento. ¿Tá? Así que así como antes lo tratamos en términos del objeto, ahora lo estaríamos tratando en términos de la visión de cada uno de los protagonistas que estaba discutiendo aquello. Bueno, entonces esas dos dimensiones van a estar muy relacionadas y mucho de lo que veamos acá en ideologías va a estar en contacto con lo que ya vimos en etapas históricas del Estado. En relación a eso, bueno, el conservadurismo se perfilaría entonces como ideología en el momento del pase de la transformación, de la evolución de la época histórica del Estado absolutista a la época del Estado liberal, porque es en ese momento en que, desde la ideología liberal se pugna por transformar el esquema clásico en un nuevo esquema, en el formato de Estado liberal, el conservadurismo no sería otra cosa que la ideología que,
reacciona frente a esa tensión tratando de conservar lo más posible del esquema previo. En su origen histórico, entonces, el conservadurismo se enfrenta al liberalismo y se enfrenta al liberalismo tratando de resistir en lo posible la transformación hacia el Estado liberal y mantener parte del esquema tradicional. Eso incluiría la defensa del orden monárquico, como señalaba por allí al comienzo, respecto a las transformaciones que el Estado liberal estaba planteando y que ya hemos repasado, que tenía que ver, por ejemplo, señalamos ahí a continuación la posición opuesta a las evoluciones de tipo democrático del conservadurismo en aquella época. Bueno, frente a tendencias más liberales de ir generando mecánicas representativas, elecciones de representantes, el conservadurismo se para en la vereda a la contra de esa tensión y defendiendo los esquemas autoritarios tradicionales. A su vez, el conservadurismo defiende en aquel momento las desigualdades naturales entre las personas por aquello de que el liberalismo venía con la plataforma de la igualdad ante la ley, de todos los ciudadanos libres e iguales legalmente, y el conservadurismo da batalla en términos de tratar de mantener aquel esquema propio de la época absolutista y feudal de que las personas corresponden a estratos diferentes en la sociedad y cada uno tiene un rol distinto y las personas tienen que estar sujetas de nacimiento a ese estrato al que corresponde. A su vez, un cambio que está relacionado con esto es aquello de que el liberalismo planteaba al tratar de pasar a esa sociedad de ciudadanos libres e iguales, de personas libres e iguales. ¿Se acuerdan que mencionamos que esto significaba eliminar a los actores políticos colectivos, disolver a los actores colectivos y pasar de ahora en adelante a regirse solamente por los comportamientos individuales, por las preferencias individuales y sobre todo por los contratos individuales y la libertad de contratación de cada persona. Por lo tanto, respecto a esos cambios del liberalismo, buscando eliminar los derechos y privilegios de los colectivos organizados, el conservadurismo va a tener también el sentido de defender los actores colectivos tradicionales y defender los derechos y privilegios de esos actores colectivos respecto a la plataforma liberal de pasarles por encima y de ahora para adelante solo reconocemos a los individuos. Entonces, bueno, esto de los estamentos en el sentido de grupos sociales con características diferentes, privilegios diferentes y funciones diferentes. Lo mismo respecto a los gremios en términos de lo que ya hemos mencionado, de los derechos de exclusividad que tenían los gremios respecto a desarrollar determinada actividad económica, determinada actividad productiva. Si el liberalismo va a atacar a estos grupos, buscar eliminarlos como sujetos de derecho y pasar a que cada persona pueda hacer lo que quiera, el conservadurismo resistía ese movimiento también parándose en defender a este modo de agrupamiento clásico frente a la doctrina liberal. A su vez, agregaba acá, y esto va a ser significativo por la evolución que tienen posiciones conservadoras posteriormente e incluso hasta la actualidad, que un rasgo interesante también del conservadurismo respecto al liberalismo ya desde aquella época es que el conservadurismo no rechaza la intervención estatal en la economía como apuntaba por ahí. De hecho, si se miran los puntos anteriores, el conservadurismo no rechaza la intervención política desde el Estado respecto a todo, respecto a toda la conformación de la sociedad, porque la sociedad clásica del absolutismo estaba muy intervenida políticamente, el Estado hacía lo que quería, el liberalismo fue justamente la corriente que discutió esto y procuró reducir al máximo la incidencia del Estado y de la política. Frente a eso, entonces, el conservadurismo
estaba en la vereda enfrente, el conservadurismo no tenía mayor problema en que el Estado interviniera políticamente en muchos sentidos, en todas las cosas que estuvimos marcando antes, negociando con los actores colectivos o otorgando derechos y privilegios específicos a los actores colectivos, y a su vez entonces también interviniendo en la economía en general. Durante el siglo XIX, el conservadurismo en Europa se va a caracterizar por desconfiar de las recetas absolutamente apegadas al libre comercio del liberalismo, y por el contrario va a promover que los estados manejen las claves económicas del país para fomentar el desarrollo, para lo que para la visión conservadora sería un desarrollo ordenado. Promover un desarrollo ordenado de la economía, esto es, no soltar la economía a la completa libre competencia, completa libertad de mercado, de importaciones y exportaciones, sino que los conservadores mantenían la creencia en que el Estado debería gobernar ese proceso, ¿no? Fijarle reglas, fijarle límites, fijarle barreras, en aras de tener un fomento económico productivo mejor, más ordenado para el país, y para la visión conservadora asegurar el desarrollo económico de mejor manera de lo que podría hacerlo tirarse de cabeza al libre comercio, al libre movimiento de todos los actores económicos y ver qué es lo que sale de ahí. El conservadurismo desconfiaba de eso. Eso, como decía, va a tener influencia incluso hasta ahora. Bueno, saliéndonos del texto de Vallés y lo que agregaba yo que, bueno, ese agregado en azul al final de la parte inicial de conservadurismo, también es un agregado mío que diría no viene tanto de Cingolani, sino de cosas que después podemos repasar más en detalle cuando demos Spin Andersen como parte del régimen de bienestar. Es ahí sobre todo que vamos a encontrar más aplicado este punto de que el conservadurismo, a diferencia del liberalismo, no tiene un rechazo absoluto por la intervención estatal en la economía. Bueno, parte lo vamos a ver también con Boix más adelante dentro del mismo tratamiento de ideologías de ahora. Bueno, con este perfil clásico del conservadurismo, con las cosas que aporta el texto de Vallés, más este último rasgo que yo estaba trayendo de otros textos, pasamos a la evolución del conservadurismo en el siglo XX con base en el texto de Cingolani principalmente, en esto de las familias de partidos. ¿Qué se apunta ahí? Para empezar, que durante el siglo XX el conservadurismo tiende a converger hacia posiciones liberales. Si uno ve la descripción del conservadurismo que aparecía ahí arriba, que es la de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando uno ve defensa del orden monárquico clásico, posiciones no democráticas, desigualdades naturales entre las personas, uno piensa, pero esto no podría ser el conservadurismo hoy en día. Y ciertamente que no. En la discusión del debate de las democracias occidentales, la posición de los conservadores obviamente no va a estar siendo desigualdades naturales de las personas que corresponden a diferentes esferas de la sociedad asignadas por nacimiento, y posiciones opuestas a la democracia y defensas de la monarquía absoluta o de monarquías de carácter no democrático de los siglos pasados. Bueno, obviamente la posición conservadora actual no es esa, por eso me interesaba ir un poquito más a lo que desarrolla Cingolani en Familia de Partidos, no quedarnos solamente con el perfil principal dado por Vallés a las ideologías, dado que acá la descripción se hacía muy histórica y uno quedaría con el conservadurismo pensado en términos tan del origen de su trayectoria, que no lo podría estar aplicando bien a la época actual. Bueno, entonces, evolución en el siglo XX. Por un lado, una convergencia respecto al liberalismo, como decíamos recién, en todas estas facetas. Bueno, obviamente el conservadurismo se adapta al desarrollo democrático, incorpora la democracia como sistema, y incorpora también mucho de los planteos del liberalismo,
pro mercado y libertad de mercado. No obstante, a pesar de que el conservadurismo entonces, durante el siglo XX, converge en buena medida hacia el liberalismo, si uno iba hacia final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, y se encontraba el conservadurismo netamente diferenciado del liberalismo, polemizando con él, y polemizando desde posiciones que hoy serían caracterizadas como muy arcaicas, bueno, en el siglo XX ese conservadurismo se va fusionando progresivamente hacia la posición liberal, se desplaza hacia la posición liberal. Pero, cosa interesante que marca el texto de Cingolani, de todas maneras podríamos seguir distinguiendo elementos conservadores diferenciados del discurso liberal. O sea, ¿qué significa esto? Que actualmente, si bien el conservadurismo convergió mucho con el liberalismo, en el discurso de los partidos políticos, de los actores políticos, podrías diferenciar de todas maneras dos tipos de cosas hoy día. Liberales, plenamente liberales, discurso que vamos a estar describiendo más adelante en algunas de las próximas instancias, y formatos conservadores que van a tener mucho en común con el discurso liberal porque se fueron adaptando progresivamente, se fueron fusionando progresivamente con la mirada liberal a través del tiempo, pero que mantienen todavía diferencias respecto al liberalismo puro. Bueno, entonces ese tipo de discursos serían los discursos conservadores actuales, no aquellos viejos discursos completamente antidemocráticos, de desigualdades naturales entre las personas y tal, sino que actualmente el conservadurismo sería otra cosa, sería un discurso con mucho en común con el liberalismo en cuanto a mantener contenido el desarrollo del Estado, mantener cierto grado de libertad de mercado, sí, sistema democrático y tal, no obstante con ciertos énfasis particulares que los discursos conservadores tienen, que las perspectivas ideológicas conservadores tienen, y que no habría en las perspectivas ideológicas liberales más puras. Diferencias entonces que el conservadurismo tendría ahora respecto a enfoques liberales plenos. Bueno, los que venían listaditos ahí abajo. Un particular énfasis en la importancia de la imposición de la autoridad y del orden. El conservadurismo, que viene de lógicas que inicialmente eran incluso no democráticas, durante el siglo XX se adapta a la democracia, incorpora la democracia, pero va a mantener un apego a la importancia de el gobierno, el aparato estatal, en términos de mantener el orden en la sociedad, imponer la autoridad, el desarrollo del aparato coactivo del Estado. Todo eso va a ser especialmente valorado y subrayado por la mirada conservadora, con una valoración más fuerte y con menores prevenciones respecto a esto de lo que podría tener una mirada liberal o la de otro tipo de ideologías. A su vez, el discurso conservador mantendría mayores lazos políticos con la religión, a veces directamente, con un nexo directo entre actores políticos y base en esquemas religiosos, y otras veces indirectamente, manteniendo posturas sobre diversos temas que están más ligadas con visiones que previamente ya venían dadas por el marco de cierta religión. Ligado a esto, entonces, los actores conservadores se caracterizarían por ser más reacios que los liberales, como señalaba ahí en azul, respecto a la nueva agenda social. O sea, frente a todo un montón de temas instalados contemporáneamente en la discusión política, legalización del aborto, políticas relacionadas con la diversidad sexual y la igualdad de las personas más allá de sus orientaciones sexuales, la liberalización de algunas drogas. Bueno, todos esos temas que bajo una mirada liberal pura pueden ser incorporados sin mayor problema, recordando, a pesar de que el liberalismo lo vamos a ver después, que si la mirada liberal era la menor intervención estatal posible en cuanto a
incluso prohibir cosas y regular cosas, bueno, pues una mirada liberal pura puede no tener demasiado drama en abordar todas estas cosas. En cambio, la mirada conservadora va a ser más reacia, más resistente a incorporar estos nuevos temas. Por eso entonces, conservadurismo y liberalismo pueden actualmente tender a parecerse más respecto a su posición sobre la democracia, respecto a su posición sobre la economía capitalista de mercado, y sin embargo mantener diferencias respecto a estas cuestiones específicas que el liberalismo puede asimilar de mejor manera, y por el contrario, el conservadurismo tiende a eh, preferir mantenerlas fuera de agenda o en posiciones contrarias o más limitadas en su aceptación. A su vez, quería retomar acá, yendo a los paréntesis rectos de por ahí abajo, un punto que comentaba antes, el punto que agregaba antes. Había agregado allá arriba que ya desde el siglo XIX está muy marcado en la ideología conservadora la cuestión de no rechazamos abiertamente la intervención del Estado en la economía. Al contrario, muchas veces buena parte de la ideología conservadora plantea el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que gobernar la economía porque es el que mejor puede organizar ese proceso y puede organizar el proceso de desarrollo del país mejor que el puro libre mercado. Esto había sido, por ejemplo, la ruta del desarrollo y la industrialización alemana, a diferencia de la inglesa, mientras que el proceso de desarrollo británico en el siglo XIX se hace más en los códigos del liberalismo y del libre mercado. El desarrollo de Alemania, al contrario, está muy gobernado desde el Estado, pautado por el Estado, controlando variables claves de la economía, como por ejemplo qué se puede importar y qué no, para promover el desarrollo de la industria local. En definitiva, la industria alemana había tenido que desarrollarse en competencia con una industria inglesa que arrancó antes, que tenía más desarrollo y más despliegue. Entonces parte del cuidado de Alemania era, bueno, nosotros tenemos que hacer el mismo proceso, pero tenemos que cuidar nosotros cómo lo hacemos para que lo hagamos nosotros mismos y no nos pase por arriba la economía inglesa. Bueno, entonces ya desde el siglo XIX la perspectiva conservadora predominante en Alemania en aquel momento no tenía la visión de hay que sacar al Estado de la conducción de la economía, al contrario, era así, está, apostamos al desarrollo de las empresas y todo lo demás, pero el Estado tiene que gobernar esto de manera de hacerle un buen clima de dinámica económica interna a esas empresas. Quería destacar eso trayéndolo a la discusión contemporánea, porque en definitiva creo que lo que vemos ahora también es cómo las miradas conservadoras, si bien convergieron en gran medida con el liberalismo respecto a la libertad de mercado, mantienen todavía rasgos en los cuales se pueden diferenciar, como por ejemplo, mientras un liberal puro sería siempre contrario a la intervención del Estado en la economía, una mirada conservadora no va a traer eso completamente incorporado en su genética, aún habiéndose en gran medida hecho a la dinámica del libre mercado. Una mirada conservadora puede continuar siendo partidaria de ciertas intervenciones del Estado acotadas para ciertos fines específicos, como por ejemplo imponer medidas proteccionistas cuando sentís que la dinámica del libre mercado está haciendo que economías de otros países se metan demasiado en el tuyo, compitan demasiado en tu mercado interno y te generen dificultades. Esto que estoy planteando ahora es lo mismo que lo que planteaban los conservadores en la Alemania del siglo XIX y lo mismo que aparece planteado ahora en algunos formatos conservadores, que mientras el discurso liberal más puro debería pegarse a, bueno, libre comercio, que de esa manera nos vamos a desarrollar todos mejor, si parece que estamos perdiendo en la competencia con otro país
con ese libre comercio así planteado, bueno, pues asumámoslo, no hay problema. Nosotros nos desarrollaremos en los rubros económicos en que seamos más competitivos nosotros, en los rubros en que sea más competitivo el otro país, nos ganará el otro país, pero salimos ganando todos de esa competencia. Eso es lo que plantearía el liberalismo. Bueno, pues ahora vemos a miradas conservadoras diciendo, no, 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 si estamos perdiendo en este juego, lo dejamos de jugar, no hay problema. Cerramos lo que tengamos que cerrar de aduana para que no nos entren productos de otras economías y la peleamos a, mirá, si estamos perdiendo con este juego, no te compramos o te compramos menos y no te vamos a volver a comprar tanto como antes hasta que vos no te comprometas a comprarnos también a nosotros. Bueno, este meterse a gobernar aspectos específicos de la dinámica económica para proteger al mercado nacional de fuera es algo que el conservadurismo puede hacer sin demasiado drama. O sea, discursos con y actores con miradas conservadoras, aún habiéndose hecho muy parecidas al liberalismo, la genética conservadora puede volver a asumir este tipo de herramientas sin demasiado problema, porque la mirada conservadora siempre tuvo eso en su raíz, mientras que para el liberalismo puro sería más difícil. Para un liberal puro, decir, como parece que estamos perdiendo la competencia de intercambio de productos con otro país, empecemos a cerrar la frontera, para un liberal es complicado porque el liberalismo justamente lo que dice es, no, mirá, del libre flujo de mercaderías y de comercio va a venir la prosperidad de todos. Vos vas a salir beneficiado incluso de ese juego de libre comercio por más que te parezca que lo estás perdiendo en algún sentido. Un conservador, en cambio, no puede no tener mayor problema en meterse a hacer los ajustes que decíamos, porque el conservadurismo, como apuntábamos antes, desde siempre dijo, no nos juguemos completamente a la libertad de mercado, que ahí no sabemos lo que pasa. El Estado tiene que estar gobernando ciertas llaves de ese proceso. Por otro lado, otro rasgo que agregaría de aquel punto que había comentado, del punto azul de arriba, que había comentado que lo traía más bien de Spin-Andersen, y que aparece después también más adelante en Voix, o sea, todas cosas que todavía no vimos, pero que las quiero ir apuntando desde ahora porque son parte del tema y después lo vamos a ver con más detenimiento. El conservadurismo, así como no tiene demasiado problema en que el Estado se meta a gobernar las claves de producción y movimiento económico en general, tampoco el conservadurismo es absolutamente reacio a que el Estado se meta a desplegar políticas sociales. Sí, el conservadurismo tiene cierto apego mayor a determinado formato de políticas sociales y esas políticas sociales de base más corporativa, esto es el tipo de políticas sociales donde el beneficio te viene asignado en función de la categoría de trabajo en la que estás. O sea, asignar las políticas sociales a través de los ámbitos de trabajo, los rubros de trabajo de cada persona. Por ejemplo, así como nosotros tenemos nuestro formato jubilatorio en función de el área de trabajo donde cada uno se desempeñó. Bueno, la mirada conservadora tiende a a buscar desarrollar políticas sociales fundamentalmente en función de esta base, de los colectivos organizados en función de cada área de actividad y bueno, desplegamos las políticas sociales a través de esa matriz de colectivos, cosa que en definitiva, si volvemos a la parte de arriba, remite a aquello de, por ejemplo, la asociación del conservadurismo clásico de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, a los estamentos y a los gremios, así como el conservadurismo clásico estaba parado en la defensa de aquellos actores colectivos clásicos de la organización económica y productiva de aquella época. Bueno, en el contexto actual también el conservadurismo hereda aquella matriz y es más partidaria de desplegar políticas sociales a través de estos esquemas. Políticas sociales dirigidas específicamente a cada sector de actividad, a los trabajadores que trabajan en cada área específica.
dejamos esto apuntado desde ahora simplemente para desarrollarlo con más extensión cuando dentro de esta misma unidad de ideologías pasemos por el texto de Boix y después en todo caso cuando tratemos régimen de bienestar más adelante. Expresiones actuales del conservadurismo. Me parecía bien importante pasar por la descripción del conservadurismo como ideología y no quedarse con una descripción del conservadurismo de 1790 diciendo el conservadurismo es antidemocrático, cree en la desigualdad natural de las personas y es partidario de la monarquía al estilo clásico. Bueno, no quedarse solamente con eso, porque creo que si uno despliega todo el conjunto de características que situábamos ahí en la sección siglo XX sobre qué caracteriza la visión conservadora ahora, y ahí uno puede encontrarse con que muchos formatos que mirados de lejos podrían parecer liberales, en realidad más que liberales son conservadores entre los protagonistas políticos de la época actual. Creo que en definitiva hubo algo así como un fuerte auge de liberalismo en la segunda mitad del siglo XX, el arranque del siglo XXI. O sea, el campo conservador liberal vivió una progresiva fusión del conservadurismo con el liberalismo y un progresivo asumir el conservadurismo, pautas liberales durante la segunda mitad del siglo XX, arranque del siglo XXI, al punto que uno puede terminar pensando, bueno, este campo finalmente es uno solo, es el campo liberal. Y los conservadores tienen algún rasgo propio, algún pequeño rasgo propio, como eso de que están más en contra de incorporar temas como aborto, diversidad sexual, drogas, qué sé yo. O sea, casi como un detalle aplicado a ciertas políticas dentro de un campo general donde prima la mirada liberal. Bueno, creo que frente a eso, el siglo XXI lo que ha venido marcando es una ola conservadora fuerte y una transformación de la derecha del espectro político, volviendo a ser más marcadas aristas conservadoras dentro de ese complejo liberal conservador. Volver a tomar vuelo rasgos específicamente conservadores que diferencian ese formato del formato liberal. Y dentro de eso ubicaría, bueno, protagonista político en el contexto internacional como Trump en Estados Unidos. Creo que lo de Trump en Estados Unidos justamente marca eso, como eh, Trump tomando en general el conjunto de lo que es la construcción liberal estadounidense, no obstante, tiene aristas muy marcadas que no son herencias del liberalismo puro, sino herencias de la mirada conservadora. Entonces, cuando Trump, respecto al comercio con China, empieza a advertirle al resto del sistema político estadounidense, bueno, no podemos seguir así, estamos perdiendo la competencia comercial con China, estamos perdiendo rubros industriales, estamos teniendo zonas del país deprimidas por la pérdida de industria, por lo que se nos va de la industria china. Bueno, la apuesta electoral de Trump es ahí, gana en buena medida con votos de esas zonas y con una plataforma que busca pasar a, bueno, dejémonos de liberalismo puro, no es que él lo ponga en esos términos, pero en definitiva en los hechos significa eso, dejémonos del liberalismo puro de comerciamos abiertamente como salga en el libro de juego de mercado, empecemos a cerrar fronteras, empecemos a pelearle a China, no seguirle comprando en el grado en que le compramos, hasta tanto no se comprometa a comprarnos a nosotros. Y bueno, entonces ese tipo de reacciones proteccionistas, de intervención estatal sobre las claves de comercio, ciertamente no vienen del puro liberalismo, más bien vienen de una mirada conservadora que ha asumido el juego liberal en un montón de cosas, pero que continúa
pudiendo salirse del libreto liberal y agarrar otro camino, un camino que viene más de la tradición conservadora. Si uno cuenta con que Trump a su vez tiene una mirada conservadora en un montón de temas en general, qué sé yo, en todas estas discusiones en las que quieras meterte, en la de diversidad sexual, en la agenda de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es un actor que no solo trae una mirada conservadora en general en el conjunto de los temas sociales, sino que después, respecto a propiamente asuntos de gobierno de la economía, también eh, pone en juego instrumentos conservadores. En todo esto creo que Trump es un caso que muestra la importancia de diferenciar el conservadurismo como una ruta ideológica en sí, que tiene su propio camino y que por más que haya hecho una convergencia grande respecto al liberalismo, no la ha hecho plenamente y parte de los protagonistas que vemos actualmente pertenecen a ese campo, no al liberalismo puro, sino a un matiz conservador dentro de ese campo. Lo mismo me parece, lo mismo con rasgos más extremos de Bolsonaro en Brasil. De Bolsonaro en Brasil se pueden decir buena parte de las cosas que se apuntan respecto a Trump en Estados Unidos, con algunas aristas más. Bolsonaro con abierta defensa del periodo dictatorial en Brasil. Y entonces cuando uno va a la descripción clásica del conservadurismo y dice, el conservadurismo originalmente no era una ideología democrática, era una ideología que se oponía a la democracia. Ahí uno podría agregar, bueno, sí, así entonces como Trump y Bolsonaro son dos exponentes de visión conservadora actualmente, mientras Trump, porque es un conservador de Estados Unidos, mantiene más lazos se mantiene más permeado por un mayor contenido de enfoque liberal. Bolsonaro hasta ni tanto. Creo que la composición de Bolsonaro respecto a Trump es de más elementos conservadores y menos elementos de liberalismo económico y político. Y por eso Bolsonaro puede salir incluso con defensas de los periodos dictatoriales de su país. Y algo de estos rasgos conservadores creo que pueden verse también en Manini y en Cabildo Abierto en Uruguay. Algunos, y no todos, pero particularmente, por ejemplo, lo que estábamos viendo hace un rato de la posición respecto a la nueva agenda social. El propio Manini fue enfático en decir no nos vamos a meter con ninguno de estos temas, en el sentido de decir no nos vamos a poner a tratar de borrar y reescribir lo que ya está hecho. Sin embargo, sobre estos temas teníamos otra postura y eso sí queda marcada. Entonces hay una prudencia política, es decir, no nos vamos a meter a cambiar estas cosas, no obstante, no era la mirada nuestra. Respecto a cosas como el énfasis en la autoridad y el orden, lo mismo, o sea, la importancia de esa dimensión dentro del discurso general. Lo que mencionábamos de políticas sociales de base corporativa, bueno, la propia propuesta de Cabildo Abierto está muy ligada a su origen en su relación con las Fuerzas Armadas y buena parte de las propuestas de políticas sociales por las que se ha ido es justamente apuntar ahí, por ejemplo, fortalecer la intervención de políticas sociales para los miembros de las Fuerzas Armadas, para el personal de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, esto creo que conecta con lo que decíamos antes de el conservadurismo tiende a pensar las políticas sociales en buena medida pensadas en términos de políticas generadas para los trabajadores de cierta área. Y eso relacionado específicamente además con las instituciones estatales y si vamos a perfiles conservadores con especial énfasis en imposición de la autoridad, el aparato coactivo del Estado y tal, que esas propuestas de políticas sociales además estén especialmente asociadas
no solo a ámbitos de trabajo, ámbitos institucionales, sino además con especial énfasis en atender a los funcionarios de las instituciones armadas del Estado, bueno, pues calza con todo este eje que estábamos viendo antes de, del perfil de ideología conservadora en general. Entonces, en estas expresiones actuales se ve como, ni que hablar que de país en país, la combinación específica de un discurso, la combinación específica de elementos que hace un discurso conservador puede ser distinta. Ya decíamos, Bolsonaro tiene algunos rasgos distintos a los de Trump, Manini, ni que hablar que también tiene características específicas acá en Uruguay, que no son exactamente las de Bolsonaro, no serán exactamente las de Trump. Sin embargo, lo que se ve en los tres casos son distintos elementos de esto que estuvimos desarrollando acá, distintos elementos de todo un listado de características que nos diferencian esta política de la ideología liberal clásica. ¿Tá? Bueno, y en ese sentido creo que la mirada conservadora tiene actualmente, tanto en Uruguay como en el concierto internacional, un revival y sobre todo un revival de diferenciación respecto al liberalismo puro, que es interesante de marcar. Para cerrar, agregaría brevemente dos desarrollos de familias de partidos del texto de Cingolani que pueden conectarse en origen con la ideología conservadora. Acá separando bien que no se trata de decir que estos dos grupos de partidos eh, son conservadores, más que ese titular diría son miradas que se desprenden, evolucionan a partir de el formato conservador clásico del siglo XIX, cada uno con su trayectoria específica. Por un lado, sitúa Cingolani los partidos agrarios con origen en el ala derecha conservadora de los sistemas de partidos, caracterizados por posiciones opuestas a las transformaciones de urbanización en los partidos, en los países desarrollados y las transformaciones de industrialización en el marco de la revolución industrial. O sea, los partidos agrarios surgen en los países desarrollados como reacción de los sectores rurales que van quedando al margen de la dinámica económica, de la dinámica económica y la dinámica de transformación social y económica principal en el país. O sea, cuando con la revolución industrial los países empiezan a cambiar a favor de la industria y a favor de los centros urbanos, creciendo hacia la industria y hacia la urbanización, los sectores agrarios que van quedando relegados en esta dinámica conforman partidos específicos para defender su posición dentro de la sociedad y dentro de la economía, para obtener lo más que puedan beneficios para el sector que mantengan con vida y mantengan con espacio a ese sector. Lo que Cingolani cuenta para el siglo XX respecto a estas perspectivas es que en el siglo XX se van asimilando cada vez más a la derecha liberal, o sea, igual que nos dice el conservadurismo tendió a ir convergiendo hacia el liberalismo, lo mismo estaría pasando durante el siglo XX con los partidos agrarios, fundamentalmente en discursos de contener el crecimiento del Estado, bajar el costo del Estado. En estas características, los partidos agrarios clásicos se asimilarían cada vez más al discurso liberal. No obstante, como se ve en el punto anterior, estarían diferenciados del discurso liberal más clásico en el sentido de que el discurso liberal más clásico respecto a un proceso de desarrollo, de industrialización y de urbanización, diría, el Estado tiene que meterse a gobernar esto para cuidar los efectos negativos. No, el liberalismo más bien diría, dale gas, si estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento de la economía a través del crecimiento urbano y del crecimiento de la industria, déjalo nomás correr. La posición de los sectores rurales que forman los partidos agrarios es, no, gobername esto y asegúrame condiciones para que esos sectores rurales, por ejemplo, no desaparezcan.
para que gobername el comercio internacional de manera de cerrar la frontera lo más posible, por lo menos a la producción agropecuaria de otros países, para que yo pueda, para que el sector agropecuario de estos países sobreviva. Bueno, entonces esta pelea de los sectores agrarios, de vuelta, implica ciertos grados de intervención estatal para proteger al sector, rasgo que tiene más que ver con la mirada conservadora sobre cómo guiar el desarrollo que con la mirada plenamente liberal. Segunda evolución por el estilo, en el sentido de venir de miradas más cercanas al conservadurismo que al liberalismo, el de la democracia cristiana, con particularidades. La democracia cristiana, si nos vamos al siglo XIX, tiene un perfil de contacto con la ideología conservadora más plena, solo que es en todo caso parte de la adaptación de la ideología conservadora a la democracia. La ideología conservadora, que hasta ese momento venía siendo partidaria de las monarquías clásicas y opuesta a la democracia, con la democracia cristiana se reformatea a, bueno, incorporamos el sistema democrático, vamos por el sistema democrático, empezamos a apuntar hacia ahí, vamos a darle a esta lógica democrática parte de nuestra mirada tradicional. Por ejemplo, el lazo a lo confesional, el lazo a la religión. Los partidos demócratas cristianos se fundan buscando ponerle al sistema de partidos una lógica, un componente de mirada de apego a la religión, concretamente pautas relacionadas a la mirada cristiana y fundamentalmente a la construcción católica. Estos partidos acompañan, como apuntaba por ahí ya en sus cambios hacia el siglo XX, bueno, la propia democracia cristiana hace a los cambios del formato conservador clásico del siglo XIX a una serie de adaptaciones al siglo XX, de los cuales la democracia cristiana es parte, acompaña el planteo de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX, doctrina social de la Iglesia generada ya durante el siglo XIX, o sea, durante fines del siglo XIX, o sea, los planteos donde la Iglesia empieza a asumir la cuestión de la necesidad de abordar los derechos de los trabajadores, la expansión de políticas sociales. De vuelta acá, la posición más clásica de la Iglesia y de la Iglesia católica respecto a estas cosas a comienzos y mediados del siglo XIX había sido una posición abiertamente contraria. Bueno, desde fines del siglo XIX, el papado, la Iglesia católica van adaptando su discurso y su posición política a, bueno, no, tenemos que ir por una adaptación a reconocimiento de derechos de los trabajadores, formación de sindicatos. Ahora entonces, ¿de qué se trata? Bueno, por ejemplo, de constituir sindicatos de obreros católicos, así como constituimos partidos católicos que pasen a competir en las elecciones, en el plano del sistema de partidos. Bueno, entonces la democracia cristiana acompaña este desarrollo, esta adaptación de la Iglesia a la cuestión social planteada en el siglo XX. Y acá cabría hacer un matiz, y es qué tanto van transformándose estos planteos a lo largo del siglo XX conforme esta tendencia va incorporando la discusión de la cuestión social. Y es la diferencia entre Europa y América Latina en cuanto a que en Europa la democracia cristiana, por un lado, tiene fuerte predominio en varios de los países de Europa continental y tiende a constituirse en muchos de ellos como el actor dominante del ala derecha del espectro del sistema de partidos, en competencia, en tensión con el ala izquierda, dominada por partidos de origen socialista o socialdemócrata que después repasaremos. Entonces, ¿esto qué genera? Que en Europa, socialdemocracia, en Europa democracia cristiana implica posiciones identificadas como de centro-derecha. En cambio, en América Latina, la democracia cristiana, para empezar, ha tenido una presencia en la mayoría de los países más pequeña. En algunos países ha sido importante, como en Chile,
en otros su presencia es menor. Y en general en América Latina la democracia cristiana ha terminado funcionando como aliada más bien de partidos de izquierda que de derecha. Eso puede verse acá en Uruguay, donde el Partido Demócrata Cristiano es parte de los fundadores del Frente Amplio. No es esa la única postura de la democracia cristiana en el país, pero esto lo que muestra es cómo buena parte de la democracia cristiana converge en Uruguay hacia la izquierda con la formación del Frente Amplio. Lo mismo ha pasado en Chile, donde las alianzas de los distintos partidos sobre finales del siglo XX, en el último tramo del siglo XX, comienzo del siglo XXI, decantan a articular a la democracia cristiana con los partidos de corte socialista enfrentados a los partidos liberales del ala derecha. Entonces, bueno, esta diferencia que marcaba ahí de que en América Latina uno tiende a reconocer a la democracia cristiana local como una posición de centro-centro-izquierda, mientras que en Europa democracia cristiana es más bien centro-centro-derecha. Esto lo que marca en definitiva son matices respecto a cuánta transformación hubo en esa evolución desde la posición conservadora original a la posición que ahora asume la democracia cristiana. En América Latina uno puede ver ese cambio aún más fuertemente todavía que en Europa. Finalmente, que la democracia cristiana se caracterizaría por no ser tan minimalista como los liberales respecto al desarrollo del Estado, por ejemplo, en políticas sociales, pero tampoco tan maximalista como la intervención del Estado y la construcción de políticas sociales y sobre todo el énfasis hacia la igualdad que tienen los socialistas. La posición de la democracia cristiana sería un intermedio entre el Estado más chico y acotado que buscan los liberales y el Estado más interventor, más expandido que buscan los socialistas. La democracia cristiana sigue en esto un camino intermedio y tendría también posiciones más conservadoras en la discusión de la agenda social. Esto de vuelta puede tener sus variaciones por países, pero en general la democracia cristiana asumiría una posición relativamente conservadora en diversos puntos de discusión de la nueva agenda social que estuvimos comentando ya en la imagen previa. Bueno, entonces tenemos por acá ubicado este mapa así hasta el momento. Dimos características de la ideología conservadora, sus diferencias con la ideología liberal y evoluciones que posteriormente tomaron desprendimientos de esta ideología conservadora inicial. La de la mirada de los partidos agrarios, que acá en definitiva podría identificarse parcialmente con miradas ruralistas, y la evolución de la democracia cristiana, que si bien tiene, como vimos acá, un desarrollo posterior con bastantes cambios y transformaciones respecto a la matriz conservadora original, viene de esa matriz conservadora y conserva algunos puntos de conexión, algunos puntos significativos de conexión con la mirada conservadora. En las próximas vamos a ir pasando a los otros formatos ideológicos, particularmente en la próxima lo que trataría es la ideología fascista, que la quería ubicar ya aparte de este mundo de vínculos con la ideología conservadora, porque el fascismo desarrolla un montón de entonaciones y características propias. No obstante, se podría colocar también como otra de las evoluciones, las ramas posteriores que dio el tronco conservador original. O sea, en cierto sentido, el fascismo podría plantearse también como un reformateo siglo XX de algunas orientaciones del conservadurismo clásico, particularmente de las orientaciones más antidemocráticas y de posición con más raíces en aquel conservadurismo versión arcaica que dimos al comienzo. Seguimos entonces la próxima tratando diferenciadamente el fascismo.